Dios no cambia. Dios tiene un libro de instrucciones, de leyes, de estatutos y de mandamientos para nosotros vivir una vida conforme a la voluntad de Dios que Él dejó establecido. Porque si usted va para el trabajo, usted tiene que seguir leyes, seguir estatutos, seguir horarios, ¿verdad que sí? Usted no puede ir para el trabajo y decir, no, yo llego a la hora que me da la gana y me voy a la hora que me da la gana. Voy para la escuela. Entonces todas las instituciones y todas las leyes han sido puestas por Dios para mantener un orden. Entonces cuando en la casa de Dios no hay leyes, no hay instituciones, sino que en la batalla, en la batalla, en la batalla, en la batalla, en la batalla. En la batalla. Gloria a Dios, mi hermano. Dios le bendiga a todos mis hermanos esta noche. Como ustedes saben, aquí fieles al Señor, tratando de traer su palabra. Dios te bendiga, hermano Jorge. Trayendo de traer su palabra y tratando de mantener al pueblo alerta. Te bendiga, mi hermana Nancy. Al pueblo alerta en todas estas cosas, en todo lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Porque para eso Dios puso su palabra, para que nosotros tengamos el testimonio de lo que fue, tengamos el testimonio de lo que es y podamos entender lo que viene por el testimonio del Espíritu y la palabra profética, que es la luz que alumbra el lugar oscuro, dice la palabra. Y estando apercibidos de los tiempos, sabiendo que los tiempos son malos y que el Señor está trabajando de una manera especial, y como yo le compartí a un hermano hoy, esto es un mover de Dios, lo que está ocurriendo en el Espíritu, y aquellos que no puedan entenderlo, aquellos que no estén velando, despiertos espiritualmente, no van a poder entrar en ese río del Señor y poder verdaderamente ver la mano de Dios moviéndose en sus vidas y en todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros, las promesas que Dios nos ha dado. Y hoy el mensaje trata acerca de esto, acerca de estas cosas que son las cosas que son más importantes y las que muchas veces son las que menos el pueblo de Dios se preocupa por escudriñar. Hoy yo hablo un poco de eso, pero eso no va a ser el mensaje de hoy. El mensaje de hoy verdaderamente es un tema sencillo, corto, y le voy a hablar como decir así, la evolución de Dios, lo que verdaderamente, usted sabe que mucho la ciencia habla de la evolución, que nosotros hemos venido evolucionando de animales y hablan de muchas de esas cosas, pero usted sabe que nada el diablo ni el hombre lo inventa. El diablo agarra de lo inventado y lo tuerce. El enemigo no ha inventado nada. La palabra de Dios está establecida desde siempre. Y el enemigo no le podemos atribuir a él que él haya traído algo y que nosotros digamos, wow, la evolución. No, eso está en la Biblia. Pero está de una manera que hoy el Señor me lo mostraba, de una manera poderosa. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios no cambia. Dios es un Dios inmutable. Dios te bendiga, hermana Brenda. Dios no cambia. Dios nunca ha cambiado. ¿Sabe por qué Dios nunca ha cambiado? Porque Dios es perfecto. Y Dios no necesita cambiar porque Él es perfecto. ¿O acaso usted tendría que cambiar algo que es perfecto? No, porque es perfecto. Por eso Dios es perfecto. Y Dios no cambia. Dios no se transforma. Dios no, por lo menos Jesucristo no vino a cambiar a Dios, como muchos lo piensan y como mucha teología y como muchos maestros trata de enseñar como que Jesús vino a cambiar a Dios o a cambiar al Padre, o Jesús es otro Dios. Jesús es el mismo Dios, el de siempre. Porque en Apocalipsis dice
que Él es el primero y el último, alfa y omega. Es decir, que Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y muchas veces, claro, nosotros cuando escudriñamos el Nuevo Testamento y vemos el Viejo, tanta matazón y tanto asesinato, pensamos y decimos, wow, pero ya Dios no es así. Ya Dios es un Dios que Él no mata y Él no hace esto, pero Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que mucha gente no ha entendido, te bendiga mi hermano Jase, que Dios lo que ha hecho con Cristo no es cambiar, sino dar una extensión. Oiga bien, cuando usted va a pagar un bill, quizás el bill ya está due, ya se tiene que pagar, ya se venció. Entonces viene usted y entra a hablar con la persona. Dios te bendiga, hermano Manuel. Entra a hablar con la persona y entonces a usted le dan una extensión para que usted tenga un periodo de gracia, para que usted pueda pagar ese bill. Le estoy dando los ejemplos míos. Entonces había una deuda que el ser humano, por causa del pecado, le debía a Dios, porque había que dar una paga. Entonces la Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que había una matazón continua en el pecador y los animales y muchas de estas cosas. Entonces Dios tenía que resolver esta situación de una manera. Y entonces, ¿qué pasa? Que vino Jesucristo a pagar la deuda. Y pagar la deuda no significa que Dios ha cambiado, ni que Dios es otro, ni que los mandamientos de Dios se fueron, ni que todo está abolido. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca va a pasar. Así que lo que Dios dijo, Dios no cambia, mi hermano. Entonces hay un problemita con que la gente quiere hacer a Dios a su manera, cambiarlo, cambiar al perfecto, al eterno Dios, y metérselo en un bolsillo o meterlo en una cajita o meterlo en una tradición o meterlo en programas de hombres o meterlo en una liturgia religiosa. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios nunca va a cambiar, porque Dios no puede decir una cosa y hacer otra, como los hombres. Los hombres sí cambian. La religión sí ha cambiado. El cristianismo sí ha cambiado. La iglesia ha cambiado, pero Dios nunca ha cambiado. Es decir, que hay un punto donde la iglesia o los hombres se desviaron en un punto, que así el mensaje yo lo traía y de esa manera lo voy a comenzar. ¿En qué punto te desviaste? ¿En qué punto nos desviamos? Porque en la Biblia nos habla de que hay una desviación, de que hubo una falta te extraviaste del rumbo, ¿entiendes? Te saliste del camino. Y eso lo habla en muchas partes de la Biblia. En Timoteo dice que por causa que tendrán mucha comezón de oír y se apartarán de la fe, se descarriarán del camino. Entonces esto, descarriarte del camino viene con una insistencia, ¿entiendes? El que te quiere sacar del camino, que es el enemigo, está insistiendo en sacarte del camino. Él no es que te viene y te tira una, él está constantemente queriendo sacarte del camino. Hasta el punto que él pueda. Entonces en ese punto que tú te descarrías, empiezas a caminar en otra dirección. Y empiezas a caminar por los sentimientos. Y empiezas a caminar por los deseos de tu corazón. Que dice Jeremías, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Empiezas a caminar en el entendimiento de que usted tiene cierto rango en la iglesia o en el evangelio. Y usted puede hacer lo que le da la gana. Y la decisión que usted tome, Dios lo va a apoyar. Pero eso no es así. Es lo que dice la Biblia, lo que usted va a seguir. Es decir, que Dios no lo sigue a usted. Usted sigue lo que dice Dios. Y esos son muchos errores que pasan en el pueblo de Dios. Ministros que tienen años. Ministros que alcanzan una estatura ministerial. Y ellos piensan que lo que ellos digan es amén. Y lo que usted diga no es amén. Es lo que diga Dios es amén. Lo que dice la palabra es que dice uno amén. No lo que digan los hombres. Porque lo que el hombre diga que no esté alineado con lo que ha dicho Dios, que no cambia, no le digamos amén, porque la Biblia dice que el que te predicare otro evangelio no le digas amén, dile anatema, dice la Biblia, que lo expliqué en estos días, lo prediqué.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este tipo de mensajes, que ya nosotros vamos a llegar a 50 mensajes, están saliendo, empieza a golpear. Empieza esto a golpear por todos lados. Se alborota el hormiguero. Usted sabe. Más que todo en las iglesias, más que todo en el cuerpo de Cristo, se alborota el hormiguero. ¿Por qué? Porque quieren escuchar las palabras del deseo y del anhelo de su corazón. Es decir, que quieren escuchar a un Dios que se acomoda y lo manufacturan a forma de cómo ellos quieren vivir y de lo que ellos quieren hacer. ¿Entiende? Entonces ya ahí entramos en un problema, porque ya nosotros no estamos caminando conforme a la Escritura, sino conforme a nuestros deseos engañosos. Y empezamos a oír, Dios te bendiga, hermana Araceli, empezamos a oír doctrina que traigan a nosotros, que en la carne nosotros tenemos deseos de oír, que nuestra carne se siente confortable escuchando esa cosa. Por eso dice que muchos buscarán maestros conforme a su concupiscencia. Se van a desviar a escuchar lo que ellos quieren. Es decir, que van a cambiar al Dios de la Biblia, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac y al Dios de la tierra, al Dios de Israel. Lo van a cambiar por un Dios que quizás la misma iglesia romana lo moldeó a su parecer. Usted ve, son cosas que usted las empieza a ver por medio de la religión, que manufacturaron un Dios diferente al que está establecido en la Biblia. Entonces ahí empieza la batalla y nosotros no conocemos una identidad de Dios, conocemos un Dios que en realidad no es el Dios de las Escrituras, sino un Dios que ha sido formado por las denominaciones, que ha sido formado por las religiones y que ha sido formado por las teologías de hombres, que no habla del verdadero Dios. Le voy a dar un par de ejemplos para comenzar, para que nosotros entendamos en qué punto nos desviamos. En qué punto nos desviamos, porque dicen que muchos comenzaron bien, pero no terminaron bien. Es decir, que hubo un punto que usted se desvió. Usted comienza una carrera y termina mal en otro lado, significa que hubo un lugar donde usted en algo se extravió y usted siguió por ahí solo. Empezó a hacer su voluntad, empezó a hacer las cosas que usted piensa que están bien y se olvidó de hacer la voluntad de Dios. Porque el 99.9%, la mayoría de las veces que nosotros queremos hacer algo y nos agrada, no es la voluntad de Dios. La mayoría de las veces. 0.9%. Usted así puede saber. Cuando a mí hay algo que me incomoda, que yo tengo que hacer, como perdonar a alguien que yo no quiero perdonar, como dar lo que yo tengo poco y tengo que dar, muchas cositas, dando ejemplos leves, que la carne no me deja, que el corazón no me deja, ya yo puedo ya discernir que esa es la voluntad de Dios, porque yo no la quiero hacer, mi carne se revela. Entonces usted se está dando cuenta que de esa es una manera que nosotros podemos entender. Ahora, cuando nosotros hacemos cosas que nos agradan eso, usted se tiene que cuidar, porque quizás usted no está haciendo la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es difícil, porque va en contra de tu pensamiento y de tu lógica. Mire lo que dice la palabra. Vamos a empezar en Apocalipsis capítulo 2:4. Rápidamente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. 2, versículo 4 dice así: pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Fíjese bien. Por eso recuerda de dónde has caído y vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, vendré a ti y te quitaré el calendero de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Entonces hubo un punto donde esta iglesia, que es la iglesia de Éfeso, hubo un punto que cayó. Hubo un punto que se desvió. Y fíjese que usted lee desde antes, dice que yo sé tu duro trabajo, tu constancia, que no soporta a los malos, que probaste a los apóstoles y le descubriste que son mentirosos. Pero hay un punto entonces que esta iglesia, yendo bien, se desvió. Hay un punto que se salió de su amor, se salió de las primeras obras. Y Dios le dice, recuérdate bien dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Que hubo un punto donde cayó, pero el Señor lo llama a que se recuerde, a que piense, a que medite en qué punto fue que yo me salí.
Usted se está dando cuenta porque es tan fácil que nos saquen del camino y después tan difícil volver y después ver lo lejos que estamos por simplemente no buscar el consejo de Dios, por simplemente no buscar verdaderamente la meditación, la oración, buscar la palabra y la dirección, tomarnos el tiempo para buscar verdaderamente la seguridad de que Dios está en el asunto. Y entonces cometemos errores. Y no tanto que cometamos errores, porque como digo yo, podemos caer, pero en el mismo camino levantarnos y seguir caminando. Pero lo malo es caer y tomar un shortcut, tomar un atajo, porque queremos llegar. Y Dios no es un Dios de atajo, Dios es un Dios perfecto, de tiempo perfecto. Dios trabaja con nosotros conforme a su sabiduría, no a la de nosotros. Fíjese lo que dice Apocalipsis ahí mismo, el 2:16. También le dice lo mismo a Pérgamo. Le dice, por eso vuélvete a Dios. Fíjese, ya se había descarriado. De lo contrario, iré pronto a ti y con la espada que sale de mi boca pelearé contra ellos. Entonces, otra vez nos vuelve a enseñar que si nosotros tenemos, al decirnos vuélvete a mí, nos enseña el Señor que en algún punto nos desviamos, mi hermano. En algún punto dejamos de buscar el consejo de Dios en nuestras rodillas, de humillarnos. Y empezamos a hacer lo que nos dio la gana religiosamente diciendo, no, Dios está en el asunto porque Dios está conmigo. Y yo te hablo de diferentes niveles, te hablo del nivel de nosotros que somos siervos, que quizás no somos reconocidos, no tenemos un gran ministerio. Pero te hablo que estas cosas le suceden más a aquellos que han alcanzado posición, porque piensan que todo lo que ellos digan es amén y no es amén. Amén es la palabra. Seguimos adelante. Mira lo que dice Apocalipsis 3, 2 y 3. Dice así. Despiértate y esfuérzate ya las cosas que todavía quedan, pero ya están a punto de morir, pues he visto que lo que haces no es perfecto delante de Dios. Recuerda pues la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré como tri contra ladrón cuando menos lo espere. Otra vez le vuelve a decir, oye, vuélvete, tú sabes, arrepiéntete donde has caído. Esta versión de Dios habla hoy, pero la Reina Valera dice, arrepiéntete de donde has caído y vuelve. Entonces hay un punto, hermanos, donde nosotros caemos y muchas veces nos desviamos, hermanos amados, que eso es entre nosotros. Pero ¿qué pasa? Que ahora que nosotros estamos creciendo, que estamos como quien dice pequeños, todavía no somos ministerio ni tenemos muchas responsabilidades. Tenemos que saber por dónde caminamos. Tenemos que saber que Dios no cambia. Que nosotros no podemos querer cambiar a Dios, no importa quién te lo diga, no importa quién te diga una cosa, si no está por el libro del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no sirve. Porque Cristo no vino a cambiar las leyes, Cristo vino a cumplirlas y a enseñarnos el verdadero camino al Padre de misericordia, que como le dije antes usted veía el Viejo Testamento, apedreaban y mataban. Pero está bien, ahora no apedrean y matan en algunos lugares, como nosotros en la gracia. Pero eso no significa que eso no va a pasar otra vez, porque ahora cuando nos muramos no nos van a apedrear y no nos van a pegar palos, nos van a tirar para el lago de fuego, para el lago de azufre, para el infierno. Es decir, que Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que Dios estaba mostrando? Que Dios va a juzgar el pecado, Dios no cambia. No piense que el Dios del cielo no va a juzgar el pecado, Él lo va a juzgar igual. ¿No vio que por causa del pecado Cristo murió en la cruz? Cristo murió en la cruz por el pecado, es decir, que Dios va a juzgar el pecado porque tuvo que poner a su Hijo a morir por causa del pecado, para darle una oportunidad a todo hombre que se arrepiente y no se pierda. Pero dice la Biblia que aquellos que rechazan el evangelio, que son enemigos, dice que Él vendrá con fuego a consumir a sus adversarios, con fuego de retribución. Es decir, que es el mismo Dios que quemó a Sodoma y a Gomorra, es el mismo Dios. Pero ¿sabe qué es la diferencia? Que no es una diferencia, sino como le dije, es una extensión de la gracia de Dios, que Cristo está en el medio. Y que ahora Cristo estando en el medio nos da una extensión para que nosotros, antes de ir al juez, el fiador nos saca por fianza, busquemos evidencia de que hicimos un cambio, evidencia de que Dios, que hemos entregado nuestro corazón al Señor y ahora nosotros hemos sido transformados, pero tenemos que ir al juez otra vez. O usted cuando sale de por fianza del juicio que le dan una fianza, usted no vuelve al juez. Tiene que volver al juez y traer evidencia de su inocencia y de que hubo un cambio. Si no, el juez lo va a condenar igual. ¿Y quién es el juez de los espíritus? Es Dios. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, 19, rapidito. Dice, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por tanto, sé fervorosos y vuélvete a Dios. Otra vez.
¿Por qué? Porque muchas veces en un punto nos desviamos, hermano. Y hay mucha gente, se lo digo así, hay mucha gente que está desviada. Mucha gente que empezó cantándole a Dios en amor y en unción. Y ya se han mezclado con otras modas de otros cantantes. De otros cantantes que están pegando mucho. Entonces viene uno con el mismo estilo, pero Cristo y Cristo y Cristo y Dios. Pero es el mismo estilo. Y el que tiene discernimiento de una vez lo escucha. Esto me suena a chuleta maquillada. Esto me suena a carne con maquillaje de santidad, pero eso es carne. Usted ve, pero como no, Dios, y hablan de Dios y dicen de Dios, eso no significa que digan de Dios. Si la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Si Satanás se disfraza de ángel de luz, el diablo, eso significa que cualquier cosa puede estar disfrazada de luz y no ser luz, ser tiniebla. Oiga, Satanás siempre va a insistir, a desviarnos, insistir constantemente. Y eso está algo claro, en la Biblia lo dice claramente. Si usted lee la Biblia claramente, las primeras palabras del Señor Jesucristo fue que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre para engañarlos y desviarlos del camino. Pablo dice que nadie os descarríe en Tesalonicenses capítulo 2. Pero ¿por qué la insistencia de que no te descarríen? ¿Por qué la insistencia que nadie te engañe? ¿Por qué? Que no te desvíen del rumbo, que no te saquen del camino. Y la primera palabra que dijo el Señor, van a venir muchos diciéndose yo soy, es decir, que va a ser una insistencia. Va a venir uno, va a venir otro después, va a venir otro después, después que se vaya este, viene otro. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo lo podía ver así, dije, wow, con razón el Señor dijo, vendrán muchos en mí. No digo vendrá uno en mi nombre, vendrán muchos. Es decir, que generación tras generación van a venir engañadores tratando de sacarnos del camino, imagínense en 2000 años que la iglesia tiene y más los 6000 años de antes. Usted ve los engañadores tratando de sacar el camino a los justos. No, tranquilo, no te preocupes. Yo estaba leyendo hoy de un profeta en el libro de los Reyes que le pasó una situación así. Dios te bendiga, María. Es una insistencia. El enemigo va a estar insistiendo en el engaño, en doctrinas falsas y cada vez modernizándose más, cada vez trayendo adoraciones que parecen más, que son más difíciles de discernir, para sacarnos del camino suavemente, para desviarnos del camino. Usted si trabaja construcción, usted sabe que si usted agarra y coge el metro y 1 milímetro que usted se desvíe de una rayita, yo que pongo piso, si yo me desvío 1 milímetro, cuando vengo 200 metros estoy desviado 3 pies. ¿Por qué? Porque de esa es la manera que uno cambia y tuerce y Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Siempre. Dios nunca ha cambiado ni nunca va a cambiar. Dios va a ejecutar juicio sobre sus enemigos y va a destruir al pecador con el pecado porque Dios lo dijo. Dios no ha cambiado. Entonces vemos una iglesia que ha manufacturado un Dios, que ha manufacturado una gracia como una seguridad. La gracia es una extensión. Es decir, que cuando usted peca, usted no cae muerto una vez, porque la gracia de Dios lo habilita a usted a levantarse, a pedirle perdón a Dios, porque el sumo sacerdote abrió el velo y abrió un camino nuevo. Entonces usted va a Cristo, Señor, ayúdame. Y por la gracia de Dios seguimos caminando. Pero eso no significa que la gracia de Dios no se va a acabar. Eso no significa que eso no va a cesar. Eso va a cesar un día. ¿Cuándo? Cuando venga el juicio. Ahí la gracia se acabó. Ahí tuviste todo el tiempo de arrepentirte, te caíste, te levantaste, Dios te ayudó. Pero esa gracia se puede acabar en tu vida hasta en la muerte. Hasta si tú sigues insistiendo en el mal y la muerte te consigue, se acabó la gracia, moriste en pecado, moriste en la maldad. ¿Qué va a pasar? Viene un juicio. Hebreos capítulo 9, 27 dice que sea la muerte al hombre una vez y después de esto el juicio. Entonces tenemos que entender estas cosas. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Mira lo que dice Números capítulo 23, 19. 23, 19, dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. Es decir, que lo que Dios dice, Dios lo va a hacer. Lo que Dios ha predestinado en su palabra, lo que Dios ha establecido en su palabra, Dios lo va a hacer. A Dios nadie lo puede estorbar en que Él haga lo que tenga que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos cambiar a Dios a nuestra conveniencia.
y queremos leer la Biblia y agarrar de las 7 iglesias de Apocalipsis, Filadelfia, esa soy yo, la que nos conviene, y no es así. Ni agarrar un versículo aquí, otro aquí para decir, no, todo lo puedo en Cristo. No, que Dios me librará de esto. Porque comamos la Biblia y empezamos a cogerla para nuestra conveniencia, para agradar a nuestros deseos carnales, para el corazón que tenemos todavía lleno de grosura, queramos, usted sabe, oír cosas que nos agradan y que nos sentimos bien en la carne. Y eso es lo que pasa con este evangelio del 2020, que es un evangelio que tiene azuquita. Un evangelio que, te hace sentir bien en la carne, pero no hay un cambio. No hay una transformación en el corazón. No hay un corte que te corte profundo y que diga, Dios mío, Señor, ayúdame, es verdad, estoy mal. Entonces ese evangelio que se predica, un evangelio de linzonga, es un evangelio resbaloso y peligroso. Y ese no es el evangelio de Dios, es de otro evangelio, es decir, que es otro Dios. Y si la Biblia dice que Dios no cambia, que Él no es hijo de Dios, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, habló y no lo ejecutará, dice su palabra. Entonces yo me doy cuenta a veces que yo veo que quieren formar un Dios muy sabroso, muy fácil en la cruz, chueco. No tome la crucifixión de Cristo como que a usted le da pena. Hay gente que siente pena, pobrecito el Señor. Pobrecito usted y yo, Él no. Si eso fue un momento, ahora vive y reina por los siglos y es el Dios todopoderoso y está sentado en el trono de su gloria. Él dijo, Jerusalén, no, lamentense por ustedes, no por Él, porque Él sabía lo que Él venía. Entonces la gente tiene ese sentir, ay, pobrecito Dios. Ay, Padre, Jesús. No llore por Jesús. Esos son los católicos cuando lo sacan en la procesión, que se meten en una borrachera a la gente y te ponen a llorar por él, se dan latigazos. Ese no es el Jesús, que eso fue Jesús hace 2000 años y por 33 años y medio, 3 años y medio. Ya. Ahora es el Dios todopoderoso sentado a la diestra del Padre. Ya no es el Cordero, ahora es el León. Pero como la tradición y la religión nos ha enseñado a mirar estas cosas de una manera carnal y superficial, pensamos que Cristo vino a cambiar. Cristo vino no a hacer lo que Él tenía que hacer, a resolver la situación para que nosotros pudiéramos tener tiempo. ¿Usted sabe quiénes somos nosotros? Los gentiles que no estaban en la promesa. Cristo vino y extendió para que nosotros entráramos. Y ahora nosotros somos hijos de Dios por la fe de Abraham. Y en Cristo Jesús hemos recibido las promesas como hijos también. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Cristo no vino a acabar ni con la ley de Dios. No, que Cristo vino a acabar con la ley del pecado. Pero nunca con la ley de Dios. La ley de Dios es santa, es perfecta, alumbra el entendimiento. ¿Usted está leyendo Salmo 119? ¿Usted leyó Salmo 19? La ley de Dios es perfecta, es santa. Entonces, algo que es perfecto y santo, Dios tenía que cambiarlo. ¿Quiere usted cambiar al Dios perfecto siendo usted imperfecto? No. Usted va a ser cambiado por el Dios perfecto en la perfección de su palabra, que es diferente. Pero ¿qué pasa? Que tanto tiempo ha pasado que la gente ha querido manufacturar ese Dios, un Dios chévere, un Dios, tú sabes, hago lo que me da la gana, Dios es bueno, me voy para el cielo, anyways, predico como quiera, gano dinero, la gente me aplaude, wow, qué Dios. Pero yo le aconsejo que así como predica al Dios bueno de misericordia, predique también al Dios que es fuego consumidor, porque entonces usted nada más es beso y beso y beso y entonces crea un Dios que la gente, los homosexuales, el LGBT, ellos son los que te dicen en la calle, Dios es amor, Dios es amor, Dios. Entonces creamos un Dios que es amor y Dios es amor, gloria a Dios. Pero ese mismo Dios que es amor también es fuego consumidor. Ese mismo Dios que es amor es un Dios justo. Y Dios, la justicia de Dios va por arriba de todas las cosas. Y Dios va a hacer justicia. Porque Dios no cambia. Oiga lo que dice la Biblia, para que vea usted que Dios no cambia. Salmo 33:11. Dios es el mismo, hermano. Dejemos de manipular a Dios y sus escrituras para nosotros entrar en un evangelio cómodo, en un evangelio que no tiene leyes, en un evangelio que no tiene instrucciones, en un evangelio de libertinaje, que hacemos lo que nos da la gana. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo ha sido siempre un evangelio con leyes, con estatuto y con decreto. Pero la gente dice, cuando yo digo eso, yo pienso, no, usted no tiene que ir a agarrar un cordero, matarlo, ni hacer todas esas cosas, ni la luna llena, ni buscar. Usted lo que tiene que ser obediente por la fe a su palabra, a la justicia de Dios, a guardar verdaderamente el reposo de Dios que está en el perdón a otros y perdonados los unos a los otros,
para que entremos en el reposo, porque así como Dios nos perdonó a nosotros y nos dio reposo de la deuda, nosotros perdonamos a otros y le quitamos sus deudas también. ¿Usted no se recuerda del Padre Nuestro? Es algo profundo, espiritual. Y dice la Biblia, el hombre carnal no lo puede discernir. El hombre carnal no puede discernir las cosas del Espíritu, pero para él son locura. ¿Cómo dice que amar a vuestros enemigos? Es una locura para el hombre carnal. Pero cuando Dios cambia tu corazón, en vez de tu sentir odio por aquello que te lo hacían, a ti te da misericordia. Dios mío, ayúdalo. Ten misericordia de él. Dios te bendiga, hermanito Rafa. Ten misericordia de él, Señor. A pesar de que me la está haciendo, Señor, tú también tuviste misericordia conmigo cuando yo era tu enemigo. Es un corazón nuevo, es un corazón restaurado del Dios de la misericordia, porque usted puede juzgar. Y dice la Biblia, juzgar con justo juicio, juzgar que hacer diferencia entre el bien y el mal. Eso no tiene nada, la Biblia lo habla. Pero ¿qué pasa? Que ahora los hombres, cuando ellos quieren vivir, uno de los síntomas de los hombres cuando quieren hacer lo que les da la gana y cuando están viviendo más o menos, empiezan a decirte de una vez, no juzgue. No juzgue a nadie, porque nosotros no tenemos nada bueno para juzgar a nadie. No, que no juzguéis para no ser juzgado. Eso es un síntoma ya de que esa persona no está viviendo bien con Dios. Entonces, ¿qué hace? Que toma ese versículo para que como él está en el mal, nadie lo juzgue a él. Entonces te sale que solo Dios puede juzgarme. Only God can judge me. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dijo Tupac. Entonces, son síntomas que usted se da cuenta. No, tenemos que juzgar lo bueno y lo malo. La Biblia nos enseña. Porque usted tiene que hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces usted no tiene los sentidos. Entonces no, pobrecito, déjalo, toléralo. Eso es un error grave. Porque el Señor dice en la Biblia que a los tibios los va. ¿Y qué es un tibio? Una persona que no hace diferencia. Que cualquier cosa, amén, porque dijo Dios, dale para adentro. Negativo, eso no es de Dios. Tenemos que juzgar las cosas a la luz de la Escritura. Porque a la final, el que juzga es la palabra, no usted ni yo. Es por la palabra. Si usted juzga en su opinión, usted está mal. Pero si es por la Escritura, usted va a poder diferenciar y va a poder hacer una división entre lo santo y lo profano. Porque la Biblia lo dice en Ezequiel. Mis sacerdotes no supieron diferenciar entre lo santo y lo profano. ¿Qué significa eso? Discernimiento del bien y del mal. Lo dice Hebreos capítulo 5, porque vosotros estáis para leche y no para comida sólida, porque vuestro sentido todavía no está ejercitado para el discernimiento del bien y el mal. Usted tiene que saber, y bíblicamente no es saber que está borracho o borracho, es discernir bíblicamente hasta la doctrina si está mala o está buena. Tiene que juzgarla. Espérate, eso no es de Dios, porque usted tiene su sentido ejercitado, usted conoce la Escritura y puede juzgar con justo juicio. Mira lo que dice la Biblia en Salmo 33:11. Dios no cambia, mi hermano. Que lo han querido cambiar, que lo han querido añadir y modificarlo. Dios no cambia. La Biblia dice que hay del que le añada o le quite. Es decir, que Dios la palabra es perfecta. Usted no puede añadirle ni quitarle. Hay del que lo haga. Dice el Salmo 33:11. Dice, el consejo del Señor permanece para siempre. Su palabra. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios no cambia. Dios no cambia ni va a cambiar. No trate de estar cambiando a Dios para usted vivir su poca vergüenza. No trate de estar cambiando a Dios para usted moldear y hacer su iglesia como a usted le parezca. Dios no cambia. Dios tiene un libro de instrucciones, de leyes, de estatutos y de mandamientos para nosotros vivir una vida conforme a la voluntad de Dios que Él dejó establecido. Porque si usted va para el trabajo, usted tiene que seguir leyes, seguir estatutos, seguir horarios, ¿verdad que sí? Usted no puede ir para el trabajo y decir, no, yo llego a la hora que me da la gana y me voy a la hora que me da la gana. Voy para la escuela. Entonces, todas las instituciones y todas las leyes han sido puestas por Dios para mantener un orden. Entonces, cuando en la casa de Dios no hay leyes, no hay instituciones, sino que la gracia es para hacer lo que usted dé la gana, entonces esa no es la casa de Dios, esa es la casa de libertinaje. Esa es la casa que fue de Dios en un principio y se convirtió en cueva de ladrones. Y eso es lo que está pasando. Porque han querido cambiar a Dios. Han querido cambiar lo que Dios estableció por lo que los hombres dicen. Y por eso a nosotros nos toman como rebeldes. No, ese es un rebelde. Ese no se sujeta. Yo sí me sujeto a la palabra. Pero yo no me le voy a sujetar a nada que esté fuera de esa palabra. Porque como yo conozco lo que el Señor dice, no, eso no es de Dios. No, hermano, porque tú sabes, negativo. Eso no es de Dios. Bueno, hermano, que usted va, me voy. Pero eso no es de Dios. Oiga bien lo que dice la Escritura.
Vamos a ir a Isaías 14, 27. Isaías 14, 27. Nos dice su palabra, hermosa, preciosa palabra de Dios. Rápidamente, que quiero terminar los versículos que tengo. Isaías 14, 27 dice así. Dice la palabra del Señor. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es decir, que Dios tiene algo determinado, que Dios lo dijo, y como Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para mentir, y Él lo predestinó, Él lo dijo, Él lo estableció desde los tiempos antiguos de la eternidad, Dios lo va a hacer. Y nadie, ninguna teología, mira lo que dice, se lo expliqué estos días, ni un ángel del cielo, es decir, ni una potestad que va más arriba de cualquier hombre podrá cambiar los designios de Dios, porque Dios no cambia. Mira lo que dice Isaías 46, 10, ahí mismo. Yo le doy versículos, mejor de yo tanto hablar, usted lea los versículos y usted medita en lo que yo le estoy hablando. 46, 10 dice la palabra así. ¿Qué anuncio, dice él, voy a desde el 9. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Oiga, claro. Este es Jeremías, este es Isaías, 46, 9 y al 10. Que anuncio lo por venir desde el principio. Oiga bien. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Es decir, cuando Dios dice que si Él lo dijo desde el principio, no ha cambiado. Porque si usted dice una cosa desde el principio, mire, vamos a hacer este piso así. Y cuando termine el trabajo, usted dice, es como yo lo dije desde el principio, es decir, que no hay un cambio. Que en el proceso que se está haciendo, Dios no cambia. Igual Dios lo hizo cuando Cristo vino y todas las cosas que Dios hizo, Dios las dijo desde antes que venía a morir el Cordero. Y Dios las estableció así. Y dice que desde el principio así las hago. ¿Y quién? Y mi consejo va a permanecer para siempre. Es decir, que Dios no ha cambiado, hermano. Lamentablemente nosotros hemos entrado en doctrinas y en denominaciones pentecostales. Los otros son esto. Y entonces cada quien tiene una ley. Cada quien tiene un Dios diferente. El mismo Dios dicen, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo que lo dice su palabra. Lo que Dios ha dicho, Él permanece desde el principio, desde la antigüedad. No ha cambiado Dios. Oiga, qué tremendo está esto. Porque Dios es un Dios, una palabra que se dice, un Dios inmutable. Esa palabra inmutable se encuentra en Hebreos capítulo, la inmutabilidad de Dios, Hebreos capítulo 6, 17 y en Hebreos 7, 24. Pero yo le quiero hablar a usted un poquito de qué es esa palabra inmutable. Es decir, que Dios no tiene cambio. Fíjese lo que se representa esa palabra en el griego. Significa inmutabilidad, inmutable. Oiga esto, que Dios no se transporta, no cambia de lados, no se pervierte, no se aleja de sus promesas, no cambia, no se convierte, no se traspasa el mismo. Oiga que Dios no traspasa su palabra, qué tremendo lo que es ser un Dios de justicia, que su palabra Él la mantiene. Oiga qué tremendo está esto. Podemos hablar conforme a lo que es un Dios que no cambia, que es inmutable, que en Él no hay sombra de variación. Que eso lo dice Santiago capítulo 1, 17, que en Él no hay sombra de variación. Pero hay algo que me impactó hoy, yo se lo compartí a mi esposa eso, que Dios sí evoluciona. Dios evolucionó. Y uno dice, ¿cómo? Si Dios sigue siendo el mismo. Es que cuando usted ve la misma evolución, cuando hablan que Darwin, que hubo un pájaro que le creció el pico, pero que siguió siendo un pájaro. Que hubo una molécula que se formó, siguió siendo molécula. Eso es una mentira. No se transformó de una cosa a otra. Evolucionar de un mono a un hombre es transformarse de una cosa a otra. Pero Dios evolucionó y siguió siendo el mismo. Oiga qué tremendo está esto. La evolución de Dios fue algo
para acercarse. Oiga bien lo que le voy a decir, que ya voy a terminar. Cuando Dios evoluciona, es decir, que el Dios lejano, aquel Dios que nosotros conocimos de lejos, se hizo un Dios cercano. Y se hizo un Dios tan cercano que se hizo un Dios íntimo. Es decir, que aquel Dios de que escuchamos vino y se acercó a nosotros. ¿Cómo se acercó a nosotros? Emmanuel, Dios con nosotros. Dios empieza a evolucionar para intimidar con su creación. Oiga qué tremendo. Aquel Dios que dijo, oh, antes de oías te oía, pero ahora mis ojos te ven. Dios empezó a evolucionar y llegó al punto que Dios evolucionó tanto que ahora Dios está dentro de nosotros, que es su propio espíritu en nosotros. Ese fue lo que Dios hizo, pero Dios evolucionó, pero Dios no cambió, sigue siendo el mismo, porque el Espíritu Santo, dice Juan 16, que tomará de lo mío, Dios Jesús. Él tomará de lo mío y lo hará a saber. Y todo lo del Padre es mío. Es decir, que ninguno de los tres ha cambiado. Que ese mismo Dios es un solo Dios. Y su palabra permanece y nunca cambia. ¿Quién ha cambiado a Dios? Los hombres. ¿Quién ha cambiado a Dios? Nosotros, nuestro entendimiento. ¿Quién ha cambiado a Dios? Un evangelio filosófico, un evangelio psicológico, un evangelio que ahora vaya para un psicólogo para que te ayude, un psicólogo cristiano. Pero si la Biblia nos dice que Dios sigue siendo el mismo. El mismo de hoy, de ayer y por los siglos, dice Hebreos. Hebreos capítulo 13:8. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13:8. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo, porque Él es Dios, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si usted quiere una pequeña prueba que le voy a dar en Hebreos capítulo 1, que Dios se acercó a nosotros por su palabra. Y lo dice el capítulo 1, que Hebreos 1:1 dice que habiendo hablado muchas veces Dios y de muchas maneras en otro tiempo, pero mire, de muchas maneras en otro tiempo, pero lo mismo, ¿entiende? No ha sido que Dios cambió por los tiempos, como dicen ahora, no, que es una nueva era, no, una iglesia moderna. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo santo. Santo 3 veces el Señor. Entonces, cuando no hay santidad, cuando hay modernismo, es un Dios cambiado, un Dios que lo han cambiado. Dios no ha cambiado. Dios habló de muchas maneras por los profetas, pero lo mismo. Usted se está dando cuenta, oiga lo que dice. Y habiendo hablado Dios de muchas veces y muchas maneras en otro tiempo por los padres, los profetas, en estos días nos habla por el Hijo, que ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Habló en otro tiempo, antes, en antigüedad, por los profetas y por los padres. Y ahora en este tiempo nos habla por el Hijo. ¿Pero qué nos habla? La palabra, la misma. Porque en el principio era la palabra era con Dios y Dios era la palabra. Dios nunca ha cambiado, hermano. Dios sigue siendo el mismo Dios de los siglos, un Dios santo, un Dios de instrucciones, de mandamientos, de leyes, de estatutos y de decretos. ¿Quién quiere cambiar a usted y yo para caminar como nosotros queramos? Y lamentablemente las instituciones religiosas han querido cambiar a Dios para sus propios propósitos y sus propias visiones. Y no hay otra visión en el evangelio. La visión es el pobre, la viuda y el menesteroso. Cuidar a los pobres, a la viuda, a los menesterosos y amar al pecador, traerlo a los pies. Esa es la misión. Aquí no hay otra misión. Si usted tenía en su cabeza un gran templo, y si usted hace un templo, haga 60 camas de un lado y un comedor del otro lado. Y alimente y ayude al necesitado. Ese es el plan de Dios. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios nos demanda obediencia. Dios no ha cambiado. Entonces cree que la gracia no, decir no, ya estoy en la gracia. Está peor todavía porque ahora en la gracia no es la sangre de los machos cabríos. Ahora es la sangre de Cristo la que usted va a pisotear. Y el espíritu de gracia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gracia tiene más responsabilidad que la ley porque ya la ley la pagaron. Ahora en esta gracia nosotros tenemos que caminar con el Espíritu. Y dice la Biblia que el que lo negare el Espíritu y blasfemare contra él, no será perdonado. Entonces es peor. No vio a Pedro que lo negó, pero lo perdonaron porque el Espíritu no estaba todavía. Mire lo importante de esa clave. Mire ahora por qué Dios no cambia. Y la postura de Dios, al ser un Dios lejano, ahora es un Dios cercano que está dentro de nosotros. Que sus leyes, Dios te bendiga mi hermano Elías, que sus leyes están escritas en nuestros corazones.
Y ahora la ley de Dios es más íntima. Antes la veías en un templo, antes ibas a Jerusalén. Ahora en las tablas de tu corazón. Por eso dice el salmista, guardé tus palabras, tu mandamiento en mi corazón para no pecar contra ti. Porque es un Dios íntimo, un Dios personal, un Dios que sí evolucionó, pero nunca cambió. Por eso dice en Hebreos, y habló antes a los antiguos por los profetas y a los padres, y ahora nos habla por el Hijo, pero nos habla igual. Y nos habla la misma palabra porque sus palabras nunca van a cambiar. El Señor dijo, pasarán cielo, la tierra, pero mis palabras nunca van a pasar. Ni una tilde de esta ley va a pasar aunque se cumplan. Entonces, ¿por qué los hombres? ¿Y por qué los ministros? ¿Y por qué los hombres ahora, los doctores de la ley y los doctores en grandes títulos quieren cambiar al Dios de la Biblia? Porque ahora ellos con el conocimiento teológico y con el arameo y con el hebreo, Dios no cambia. No importa que usted lo diga en inglés, en español, en chino, Jesucristo es el Señor en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu de Dios habló en el Pentecostés todos los idiomas. Habló en árabe, habló en Egipto, habló en mesopotámico. Y la gente decía, wow, y esta gente, ¿cómo hablan en todas nuestras lenguas, en todos nuestros idiomas? Y no estaban diciendo sarra barabasanda, estaban hablando en idiomas. Porque el Dios de los cielos estaba profetizando que el evangelio sería predicado alrededor del mundo por su Espíritu. Pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo soy el alfa y soy la omega, el principio y el fin. Lo que Dios estableció, ¿quién lo estorbará? Como Dios nos enseña que Él no cambia, porque Dios hace un pacto con nosotros. Oiga qué tremendo. Dios hace un juramento y lo confirma. El pacto que Dios hizo con Abraham, en tu simiente te daré naciones, te daré como las estrellas del cielo. Eso no era Israel, si Israel es un huequito. Era el mundo, eran todos los que venían a Cristo por medio de la fe en Abraham. ¿Te entiende eso? Te daré una simiente. Dios confirma el pacto y jura por Él mismo con Abraham. Le jura, yo te voy a confirmar el pacto en tu hijo Isaac y de la simiente. No dijo simiente, dice Gálatas. Traeré la promesa, esa promesa que nosotros íbamos a entrar por medio de la persona de Cristo. Y ahora nosotros somos hijos de Dios, porque dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero a todo aquel que lo recibe le da potestad de ser hijo de Dios, no por voluntad de carne, sino por el Espíritu. Porque la verdadera Israel no es la Israel que está allá, es la espiritual. La verdadera Israel está en Nicaragua, está en Santo Domingo, está en China, está en Israel, está en Perú. La verdadera Israel, la espiritual, la nacida del Espíritu. Y muchas confusiones porque han querido cambiar al Dios inmutable, el Dios que no cambia. Porque Dios cuando juró y Dios prometió y lo confirmó con su Hijo y nos selló con su Espíritu para darnos garantía de su promesa, Dios nunca va a cambiar y Él sigue siendo el mismo. Y Dios no dará al culpable por inocente. Y aquel que no recibe el Evangelio lamentablemente será destruido y juzgado por el Dios de los cielos, que está sentado en el trono y que va a apartar a los cabritos y a las ovejas a la derecha y a la izquierda. Y nos juzgará conforme a nuestras obras, dice segunda de Corintios, capítulo 5, conforme a nuestras obras, por lo que hayamos hecho bueno o malo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el entendimiento de hacer las cosas como las tenemos que hacer, conforme ¿de qué? Al libro, a las instrucciones. Pero entonces ahora han puesto muchas instrucciones. Ahora cada denominación cristiana, que son 41,000, han puesto muchas leyes y muchas cosas que están fuera de lo que verdaderamente Dios estableció. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que mejor que el sacrificio es la misericordia. Que mejor que todas las cosas es obedecer a Dios en misericordia, en amor y en paz los unos con los otros. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer diferencia de personas, al dividir uno de otro, el rico del pobre, el negro del blanco, entonces ya no hay justicia, ya estás hablando de otro Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque el pecado es el problema del hombre. No es el color, no es de dónde viene, no es el carro que maneja, no es la casa donde vive. ¿Sabe? No es el título que tiene, es el pecado. Y Dios vino a lidiar directamente con el pecado. ¿Que está dónde? En la sangre, en la genética. Está la muerte. Y Cristo vino y dio su sangre preciosa y nos ofreció su vida por medio del Espíritu.
y traspasó el velo y nos dio acceso. Y todas esas promesas y beneficios están vigentes para nosotros. Pero eso también tiene responsabilidades y requisitos, condiciones. Esto no es incondicional, no. El amor de Dios es incondicional. Dios ama, pero la gracia y la fe son condicionadas a creer. Por eso usted tiene que creer, es condicionado a una acción personal íntima con Dios. Y por eso muchas personas han cambiado el evangelio porque no están dispuestos a cumplir los requisitos de obediencia que demanda este evangelio. Usted no vio Israel. Y ya termino. Usted no vio Israel. Israel salieron, ¿cómo salieron de Egipto? Contentos, abrieron el mar rojo, así nosotros también, oh, Dios nos salvó, misericordia, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Pero cuando Dios le dio mandamientos, y Dios le dijo cómo tenían que caminar, y Dios le dijo que no adoraran otras cosas, y Dios le dijo que no hicieran esto, que no hicieran aquello, que esto era de abominación, que no se juntaran con las naciones vecinas, que no hicieran lo mismo que hacían sus hijos, que no le dieran la silla a ellos, que no se metieran con las otras mujeres, que no se contaminaran. Y esto, entonces, cuando Dios le dio el beneficio, se gozaron. Pero cuando Dios lo llamó a la responsabilidad, todos perecieron. Y ese es el problema que tiene la iglesia del Señor también. ¿Qué pasa? Que reciben el evangelio con gozo, pero cuando viene la demanda de Dios, cuando viene Dios a decir, ok, está bien, porque usted lo ve, eso lo ve usted desde Génesis. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo en el capítulo 12, lo dijo claro, que lo sacó del huerto, lo puso en el huerto y le dijo, cuídalo y lábralo. ¿Usted ve? Le dio algo que él no trabajó, cuídalo, lábralo, ten mayordomía. Después en el versículo 16 le dice, mira, puedes comer de todo los beneficios, pero no vayas a comer de esto, te mando a que no comas de esto. Dios le dio un mandamiento, Dios le dijo, mira, todo está aquí para ti, pero de aquí no vas a comer, ámame a mí. Tú sabes, porque el que me ama cumple mis mandamientos. Dios le dio un mandamiento directo, no un mandamiento por una cartica, directo. Le dio un mandamiento Dios al hombre para que el hombre entendiera que Dios estaba sobre él. Pero ahora, ¿quién está sobre nosotros? Los pastores. Los delegados, God bless you, brother Adam. I owe you a call. Los pastores, los concilios, las grandes instituciones, nada está por arriba de la palabra de Dios. Nada está por el mandamiento de Dios. Nada está por arriba de esto. Este es el tope. Este es el tope. De arriba de esto, es como dice el Señor, detrás de mí, delante de mí no hay nada. Porque Dios es santo y es eterno y lo que Él estableció se va a cumplir. Y nosotros tenemos que entender esas cosas para poder caminar y llegar a la meta. Porque usted no puede llegar a la meta haciendo lo que usted le dé la gana. Hay instrucciones para caminar este camino. Y una de las instrucciones es la verdad. La Biblia dice la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Usted se está dando cuenta? Hay instrucciones que debemos seguir para llegar a la meta. No podemos hacerlo conforme a nuestra voluntad como nosotros queremos. Y eso es lo que el Señor nos trata de enseñar hoy. Es por medio de un Dios que no cambia, que Dios no tiene sombra de variación, que Dios es inmutable, que Dios no va a cambiar por la opinión suya, ni de un ángel del cielo, ni de ningún líder, ninguna institución, ninguna ley de hombre, ninguna doctrina de hombre. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo y es perfecto. Y de su perfección, que es su palabra, tenemos que perfeccionarnos nosotros. No usar la palabra de Dios para manufacturar un Dios que se acomode a nuestras demandas. Usted se acomoda a la demanda de Él. No Dios, no Señor, porque yo quiero esto. ¿Y quiénes somos nosotros? Para demandarle a Dios que hizo los cielos y la tierra, el universo entero. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, hermanos, entendamos que Dios es inmutable, Dios no tiene sombra de variación. Dios sigue siendo el mismo que dijo en Génesis, hágase la luz, el mismo Dios hasta el día de hoy, hasta ahorita estos segundos que yo estoy hablando, el mismo Dios. Y aquellos que añadan o aquellos que le quiten a su palabra serán desarraigados y echados al horno de fuego. Ay del que le quite o lo añada a mis palabras, nadie le puede quitar añadir. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es el mismo. Y lo que Dios estableció aquí, ningún hombre lo puede cambiar o lo puede interpretar a su manera. Y si hay 41,000 denominaciones, usted eche el lápiz, usted a ver cuántos hombres le han metido mano a esto y lo han querido trastornar. Pero en este tiempo, Dios quiere restaurar su palabra en aquellos que lo aman y están dispuestos a caminar conforme a lo que Él dice.
Porque si usted quiere caminar como usted quiere, Dios también te va a dejar. Dios también te va a dejar que tú sigas tu camino y que tú lo hagas como tú quieres. Dios no le, por favor, Dios no le ruega a nadie. Dios te llama con lazos de amor. Te manda hombres, como dice Jeremías, y de temprano mandé a mis profetas a que hablar su palabra. Dios no la cambiaba. ¿Qué pasaba? Que el pueblo se desviaba y Dios mandaba a su sombra a decirle al pueblo, no, vuélvanse a Dios, no hagan esto, porque Dios es inmutable, mi hermano. Y Dios nos ha prometido, Dios lo ha jurado por Él mismo y Dios lo va a cumplir. Dios va a cumplir su promesa. Dios va a salvar al perdido, pero eso tiene una parte de que nosotros digamos, Señor, amén, es verdad. Yo estoy mal, te obedezco, perdóname. Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Amén. No quiero extenderme tanto, aunque siento un fuego de parte de Dios. Pero quiero que todos aquellos que escuchen esta palabra entiendan que aquel que quiera cambiar al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, va a tener su parte en el lago de fuego y va a ser desarraigado del libro. ¿Sabe por qué? Porque no queramos decir que Dios es un Dios que tolera el pecado. No. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Eso es querer hacer a Dios a nuestro favor. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Entender que Dios es un Dios santo y que Dios es un Dios de misericordia. Entonces, en vez de querer vivir como nos da la gana y que Dios no tolere nuestra poca vergüenza, arrepentirnos y decir, Señor, perdóname. Sé que te fallé, sé que caí. Ten misericordia de mí por causa de que ahora el sumo sacerdote, porque dice la Biblia que el sacerdocio de Cristo es inmutable. Es decir, que el sacerdocio de Cristo no lo cambia nadie. Los sacerdotes ahora que han querido traer otro sacerdocio y han querido traer otras leyes sacerdotales y meterlas en iglesia con los mesiánicos y toda esta basura que han querido meter y llevar a la gente a trastornos mentales y a obras muertas y llevar a la gente a guardar ciertas fiestas y hacer ciertas cosas. Eso no es de Dios tampoco. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios está establecida desde el principio. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple la ley y los profetas. Entonces Dios nunca ha cambiado y Dios siempre ha sido el mismo. Y hoy es tiempo de entender estas cosas y poder, si estamos mal y nos hemos desviado, volver al camino, volver a sus instrucciones, volver a coger el GPS, porque este es el GPS para que nos lleve a la destinación que Dios quiere, porque Él lo prometió y lo juró. Pero dice la Biblia que el que Dios ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Entonces, recibamos la disciplina de Dios, recibamos la instrucción de Dios y no seamos rebeldes y lleguemos a ser bastardos por querer hacer lo que nos dé la gana porque no hemos entendido qué es la gracia de Dios. Porque los teólogos calvinistas han enseñado una gracia que te asegura que usted se va para el cielo, no importa lo que usted haga. Y eso es una mentira del mismo infierno. ¿Sabía eso? Eso es una mentira de la boca del infierno, porque Dios nos dio a nosotros libertad de escoger. Así como Dios dijo, yo te hago a mi imagen y a mi semejanza, así como Dios tiene poder de hacer el mal o hacer el bien, Dios creó al hombre de la misma manera, para que el hombre pudiera escoger de hacer el mal o hacer el bien. O no se recuerda que lo dice la Biblia, que dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, que sabe lo malo y lo bueno. Así que nosotros tenemos eso de parte de Dios. Y Dios en su soberanía, porque la soberanía de Dios no es ser robot, la soberanía de Dios es darnos libertad de escoger nosotros si queremos la vida o queremos la muerte. Si queremos caos o queremos salvación. Si queremos a Cristo o queremos al diablo. Si queremos al mundo o queremos el reino. Está en nosotros decidir. Ya Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado sus leyes, nos las ha puesto en nuestro corazón para seguirla, para amarlo. Nos ha dado la fortaleza, nos ha dado la paciencia, los frutos para nosotros seguir adelante. Así que no hay excusa. ¿Sabe por qué Dios nos dio el libre albedrío? Para que en aquel día nadie tenga excusa y diga, Señor, ¿por qué tú? No, yo te di a escoger y te mandé a mi hijo para que escogieras la vida. Te lo puse en ese madero para que escogieras y tú escogiste el mal. Amén. Los amo mucho. Me extendí un poquito más hoy, pero el mensaje estaba en mi espíritu, en mi corazón. Vamos a seguir adelante en el Señor. Vamos a seguir predicando la verdad. No importa que se levante quien se levante. No importa nada de lo que pueda ocurrir y quién venga contra nosotros. No importa. ¿Sabe por qué? Porque no pelean contra ti, contra mí, sino contra su palabra.
y su palabra no pasa y su palabra no cambia. Y si nosotros estamos hablando su palabra conforme a la Escritura, se levantarán 1000 a tu diestra y no llegarán, y 10.000 a tu siniestra y no te tocarán. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías dijo estas palabras y ellos miraron a ver cuándo yo iba a caducar, dice la palabra. Pero tú estás conmigo como poderoso gigante. Y si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros? Nadie va a poder contra nosotros. Y esto no es una competencia, esto es defender esta palabra que se le dio a los santos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy y que podamos analizar estas cosas y saber que Dios no cambia. ¿Sabe quién cambia? Los hombres. ¿Sabe quién quería modernizar la iglesia? Los hombres. Pero ¿sabe lo que dijo el Señor? Volvé a la senda antigua. ¿Y sabe qué dijeron ellos? No andaremos a los caminos antiguos. ¿Sabe qué? Al Dios del principio. Y si Dios dice volver al antiguo, es decir que hay un camino que está caminando que no es el antiguo desde el principio y Dios no cambia. Los amo mucho, Dios le bendiga. Nos vamos a poner una alabancita y nos vamos a gozar aquí.